Muy buenos días, queridos seguidores, oidores, miradores, bebedores, masticadores, regurgitadores y casi todo lo que termine en ores de la comuna de la palabra. Nuevamente, en vivo y a todo color, como decía hace hará años, cuando aparece la televisión a color, porque antes era en blanco y negro. Tenemos un programa otra vez con féminas, con mujeres, a propósito de la inclusión educativa, educación inclusiva, integración educativa en educación superior y particularmente en la UAM. No quiero dejar de recordar que tenemos una semana más, a 4 años y días, de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y la mentira histórica sigue siendo defendida a capa y espada por quienes aún no entregan el poder y han deshecho entre sus manos la nación. Tampoco quiero dejar de enviarle un saludo, como cada semana hacemos, a nuestra querida amiga Angélica, mamá de Viridiana, para decirle que no está sola y que seguimos esperando a Viridiana, que a más de 5 años sigue siendo esperada y buscada por todos aquellos que la conocieron y quienes siguen buscando a sus familiares. No quiero dejar de agradecer a la psicóloga Mayra Vianey Huerta de la O, casi maestra en psicología, a la psicóloga Miriam Silva Dorantes, casi maestra también. Que el día de hoy se dan su tiempo para que hablemos no solo de un programa que hace 4 años la UAM organizó, diseñó e instrumentó para tratar de realizar acciones que propicien la inclusión educativa de personas con algún tipo de discapacidad a la universidad, que no solo entren, que se desarrollen satisfactoriamente y puedan egresar. Pero no solo eso, también es un problema de qué tan viable es esta idea de la inclusión educativa o de la educación inclusiva o de la integración educativa de estos alumnos, qué dificultades se han enfrentado, qué expectativas se tienen y a ustedes personalmente qué les ha dejado. Como siempre me dicen que no dejo hablar y tengo preguntas muy largas, muy largas. Eso decía desde el País Vasco en Bilbao, España, el doctor Juan Carlos Arango Lasprilla, que vaya al grano y no diga tantas cosas en preguntas que duran casi medio programa. Como voy empezando, voy a cerrar mi boquita y les voy a dejar la palabra a ambas para que empecemos y desde su propio discurso vayamos estructurando esta amena charla mediante la cual tratemos de ver, en realidad es posible incluir a la educación a estas personas o es una quimera que estamos realizando y que no es realizable porque está en el lugar que no existe aún, utopía, o en el tiempo que tampoco existe aún, ucronía. Es parte de las utopías y las ucronías que son irrealizables, o como en las pintas de mayo del 68, 50 años atrás en París, que decía, hay que desear lo imposible, porque lo que es posible ya es posible. Pero eran pintas que aparecían en el movimiento estudiantil en París y que también aparecieron en México hace 50 años, cuando el movimiento estudiantil popular de 1968, masacrado el 2 de octubre, hace 50 años, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Cierro mi boquita y empezamos. Quien quiera de ustedes, empiece. Bueno, el programa inicia en el 2013. En marzo del 2013 se aprueba por el Consejo Universitario. En mayo del 2013 aparece su aprobación en el Menéndez Amará y bueno, es a partir de junio, julio, agosto de ese año que empezamos ya con las actividades propias del programa.
Y bueno, desde su creación se ha pensado que es posible la integración, inclusión, etcétera, de personas con discapacidad a la educación superior, puesto que ha habido experiencias que se han integrado personas con discapacidad han cursado sus estudios superiores sin, las condiciones, sin los apoyos o herramientas necesarias desde la institución o desde los profesores para llevar a cabo, digamos, una inclusión. Y aún así, estas personas han tenido su formación profesional, han terminado su licenciatura, incluso algunos han tenido ya posgrados y demás, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva creemos que sí es posible la integración, la inclusión. Entonces, lo que se busca es, a partir entonces de la creación del programa, brindar todas estas herramientas, ¿no? Estas posibilidades para que, u oportunidades para que estas mismas personas ya no tengan, digamos, más dificultades más que las que les da la condición de seguir adelante, ¿no? Es decir, que la universidad no sea el obstáculo para que puedan ellos tener una formación profesional, incluso desde el bachillerato, ¿no? Se han ido incluyendo o han estado incluidos ya los chicos con discapacidad. Pero entonces sí consideramos que quizás sí nos falta esta cuestión de tener como más herramientas, tener como, no sé si sea necesario tener un modelo de inclusión, no sé si estamos adelantados o creo yo estamos muy atrasados todavía en esta cuestión de la inclusión, pero creo que vamos ahí poco a poco, ¿no? Hablas de que 3 cuestiones. 1, se crea el programa porque se concibe que sí es posible la inclusión educativa, la integración educativa, educación inclusiva, todo este chorizo. Hay una segunda cuestión que evidentemente nos parece importante. Se deben dar ayudas. ¿Qué tipo de ayudas se deben dar? Porque dar ayudas va desde la caridad hasta la asistencia. Y señalaste una última cuestión que me parece que es también fundamental. Han ido integrándose desde bachillerato hasta superior una serie de alumnos que pueden participar del modelo educativo y esto ha implicado la necesidad de mostrar que podemos ir o ciertamente atrasados o adelantados. Valdría la pena preguntarse con respecto a qué está el atraso, porque esta universidad va más adelantada o más atrasada que cuáles, o con respecto a qué es este atraso y adelanto, y qué es lo que buscamos con esto de que entren los alumnos y más. Bueno, pues está adelantada porque la mayoría de las universidades no cuenta con un programa como el que tiene la UEM, que es parte del Consejo Universitario, ¿no? Deriva del Consejo, y que además pues ha tenido ya una labor de aproximadamente como 5 años, ¿no? Estaríamos como 4 y medio. Y bueno, ya hablando de por qué estamos un poco atrasados, porque nosotros tomamos como referencia la Universidad Tecnológica de Santa Catarina. Y bueno, allá ya tienen transporte adaptado, ya tienen varios intérpretes, tienen áreas específicas de tiflotecnología, ¿no? Que es algo que no hemos logrado consolidado aquí en la UEM, ¿no? Además de que, bueno, las políticas, educativas desde el ámbito internacional son del siglo pasado y han estado ya abonando en esta cuestión de la integración, de las necesidades educativas especiales, cosas de ese tipo. Entonces estamos hablando de que desde 1990 y tantos han estado, digamos, en el ámbito internacional hablándose de la inclusión, de una educación para todos, etcétera, y apenas en el siglo XXI estamos nosotros empezando, digamos, este trabajo sino de aplicar las políticas, pero sí de favorecer esta educación, ¿no? Este tipo de educación. Si acudimos a la expresión a través de la UNESCO y sus eventos internacionales, la reunión en Salamanca, España, prácticamente es de 1993-94, la declaración de Salamanca, España,
y estos documentos que derivan de ahí sobre la atención a las necesidades educativas especiales. Ya antes, en el 90, en Tailandia, Homtien, se había sacado la Declaración Universal de una Educación para Todos. Prácticamente estamos hablando de un cuarto de siglo hacia atrás. Y estamos hablando de un cuarto de siglo después, prácticamente empezando en México y en la UAM. Estamos suponiendo que estas declaraciones fueron centradas básicamente en educación básica. En educación superior no se incluían tales declaraciones de UNESCO. El haberlo aprobado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos significó aproximarse quizá por vez primera a la educación superior. Se refiere a la Universidad Tecnológica de Santa Catarina de Nuevo León, donde efectivamente tienen un programa muy estructurado. No es autónoma esta universidad, tiene muchos menos alumnos que la mayoría de las autónomas y sin embargo, proporcionalmente hablando, tiene una experiencia y una trayectoria. ¿Cuál ha sido la evolución de esta instrumentación de un programa como tal en la UAM? ¿Cuándo empieza, cómo se desarrolla y cuál sería una fotografía aérea del hoy, a 5 años, cómo estamos en esto? En tipos de discapacidad, tipos de ayudas que se brindan, alumnos ¿cuántos alumnos hay? De qué tipo de recursos de apoyo se han impulsado, qué nuevos conocimientos se tienen, porque además no es solamente eliminar barreras, ¿qué más hay? Bueno, pues esa fue una tarea que tuvimos que iniciar. Primero saber quiénes son, cuántos son, dónde están, qué es lo que necesitan, para nosotros instrumentar, digamos, las estrategias, ¿no? Se ha hablado de la aplicación del cuestionario en el año 2013, en donde tuvimos, digamos, un panorama general. Si bien es cierto, la aplicación se hizo en todas las unidades académicas existentes y en las administrativas de la universidad, también es cierto que no hubo, o que hubo, digamos, un subregistro de las personas con discapacidad que había en la UAM, ¿no? Entonces, en ese entonces encontramos 36 personas con discapacidad entre profesores y trabajadores administrativos y académicos, de los cuales 16 eran estudiantes y la discapacidad motriz era la que tenía mayor presencia, ¿no? En el 2016 se aplicó un segundo cuestionario, igual en todas las unidades académicas, porque a partir del 2014 en el programa se empezó a implementar el examen diferenciado de ingreso a nivel medio superior y superior. Entonces se abre una convocatoria para todas aquellas personas con discapacidad que quieran cursar su licenciatura o bachillerato, y a partir de ahí tenemos, digamos, mayor cobertura y mayor, digamos, demanda de personas o de chicos con discapacidad que quieren estudiar en la UAM, ¿no? Sí, que en un primer momento el programa estaba enfocado a personas con discapacidad. A partir del 2014 y después del trabajo que se realiza en ese año, se cambia a ser para inclusión educativa y atención a la diversidad. Entonces allá se incluían más grupos, que eran los afromexicanos, los personas originarias, de pueblos originarios o comunidades, las personas con discapacidad, estatura pequeña, que también había presencia dentro de la UAM, y hablantes también de lenguas y adultos mayores. Entonces ya en el censo que se realiza en el 2016, pues ya se abre a esas categorías también, madres solteras, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, pues fue como visibilizar también que no nada más existen las personas con discapacidad y que los dobletea mucho los trabajadores que son adultos mayores, ¿no? Sí, entonces a partir de ahí ya se empiezan a ver las barreras en las que se enfrentan, y una de ellas básicamente es la de acceso y permanencia
en cuestión arquitectónica, ¿no? Y entonces uno de los primeros trabajos de la universidad, del programa, fue justamente diseñar un manual, el manual azul, que es el instrumento, digamos, técnico para las adecuaciones arquitectónicas que tengan las medidas necesarias para uso de silla de ruedas, para mobiliario de estatura pequeña, señalizaciones, Baños adaptados, etcétera, ¿no? Y uno de los logros que tenemos como programa es justamente que ese manual azul fue aprobado por el Consejo Universitario y además con esto se logra la reestructuración del reglamento de obras, en donde se incluye justamente que a partir de esa reestructuración, todos los edificios de la universidad que se vayan a construir o que requieran alguna modificación deben de tomar en cuenta esas características. Adecuaciones arquitectónicas, que yo recuerde, hasta el 2013 no teníamos ningún alumno con sordera, ¿o sí? Hoy, en las marchas que se han hecho por la UAM desde tiempo atrás hasta esta última, hemos visto fotografías y videos o fragmentos de video donde grupos o un grupo de alumnos sordos acompañados de un grupo de intérpretes de lengua de señas forman parte de la UAM. Ello significa que ya también se cuenta con intérpretes de lenguas de señas. Se hablaba de tiflotecnología. No sé si existan recursos de apoyo para personas con ceguera y algo más. Y de algún modo, ¿qué otro tipo de apoyo se brindan? Porque orientación para la inscripción, aplicación de exámenes diferenciados. ¿En qué consiste esto del examen diferenciado? ¿En qué consiste el apoyo psicopedagógico en general para poder movilizarnos y para poder apoyar a la gente a que efectivamente pueda ingresar a la UAM, permanecer y titularse? Bueno, ya se había tenido la experiencia de un chico sordo, que fue en el 2015, fue el primero que llegó, y pues ahí nos dimos cuenta que el examen Ceneval no estaba adaptado para ellos. La creencia de la gente, y en algún momento a lo mejor hasta de nosotros, ¿no? Y yo me incluyo, era que bueno, pues no podían escuchar, pero pues pueden leer. Y pues el examen es solo de leer, ¿no? Y contestar, opción múltiple, no se le veía como mayor dificultad. Pero ya al ver que pues desconocen muchos conceptos, que no, no hay como no entienden las preguntas, y más como las planteas Ceneval a veces son muy confusas. Entonces de ahí nos dimos cuenta que pues salían con puntajes abajo de 10, de 20. Entonces pues la mínima para ingresar es de 32.5 para superior y 32 para media superior. Entonces bueno, ahí también nos empezamos a dar cuenta que no solamente era el poner intérpretes, y en un primer momento pues de los que también había mucha demanda eran personas con ceguera. Entonces, de las primeras acciones que hizo el programa fue crear un examen de ingreso que fuera en versión braille. Entonces estaba pensado donde no hubiera que relacionar imágenes, nada que tuviera que ver con esta pues, situación, ¿no? Entonces se crea ese examen, se empieza a dar esta difusión de que había un examen diferenciado, pero solamente era para personas con ceguera. Entonces cuando llega este compañero, bueno, este aspirante que quería presentar su examen, lo que se hizo fue darle a los intérpretes, poner. Pero pues no se quedó en ese primer momento. Después empezaron a llegar con, los que llegaban siempre eran con discapacidad motriz, ¿no? Silla de ruedas, bastones, muletas, ¿no? Pero llegó este chico con sordera. Al siguiente año se lanzó la convocatoria ya en lengua de señas, porque si bien ya se ofertaba un examen diferenciado, no se había hecho en lengua de señas ni se le daba la difusión para la población sorda, ¿no? Entonces se lanza esta convocatoria y es cuando llegan los 6 chicos sordos que ahorita tenemos en arquitectura. En artes, perdón.
Entonces, ahí lo que se hizo fue igual dotar de los intérpretes y bueno, de todos modos, pues no, el examen Ceneval no cumplió, ¿no? Entonces, ellos no lo pasan y en esa ocasión se mete a Consejo Universitario la propuesta de que pudieran ingresar, justificando que pues no existen los exámenes diferenciados para ellos, ¿no? Porque ya empezaron a llegarnos también con discapacidad intelectual, con ceguera, sordera, síndrome de Down, y que aunque ya se tenía el examen en braille, no todos los que llegan son usuarios de ese sistema. Entonces optamos también por hacerlo de manera oral, ese mismo examen pero de manera oral. Entonces, bueno, de ahí ya tenemos ahorita una persona con ceguera en ciencias políticas, en psicología, tenemos otro en psicología virtual y tenemos la chica que está en teatro, danza y música con ceguera y síndrome de Down. Y otros que... Ajá, y en la prepa también tenemos otro. Entonces de ahí también se dio la apertura, ¿no?, a otro tipo de discapacidad, porque como menciono, ¿no?, la mayoría eran motrices que pues no implican nada cognitivo ni que necesiten otro sistema, ¿no? Entonces ya de ahí empezaron a llegar más este año y desde el año pasado empezamos a dar apoyos para los que tienen discapacidad intelectual. Entonces ya hay alguien, dependiendo si... En este año, por ejemplo, nos tocó un chico que está diagnosticado con déficit de atención. Entonces ya llevaba 1 hora el examen y él iba a la pregunta número 5. Entonces ahí optamos porque alguien le estuviera leyendo las preguntas para que focalizara más su atención. Y así, ¿no?, los casos que vamos viendo. De las primeras convocatorias teníamos mucha dificultad porque no había cómo saber quiénes presentaban algún tipo de discapacidad. Entonces, ya con servicios escolares se acordó meter una encuesta dentro del estudio socioeconómico que ellos hacen, o la encuesta. Y pues en algún momento pues sí fue funcional, pero había muchos que ponían que tenían discapacidad cuando no la tenían. Entonces al programa nos complicaba mucho porque había que estar llamando uno por uno para preguntar si sí tenían discapacidad y qué tipos de apoyos iban a necesitar. Entonces, de la primera vez que se aplica esa encuesta fueron casi 800 los que pusieron que tenían discapacidad. Y no era ese número, entonces fue como ir quitando, ¿no? Ya para la segunda eliminamos ese cuestionario y lo que se hizo fue que nosotros nos comunicábamos ya con ellos. O sea, se hizo una hoja especial donde ahora dentro de la convocatoria ya viene que está el logo del programa y dice ahí, si tienes algún tipo de discapacidad selecciona el logo y los manda a otra página donde da la información del programa, qué tipos de apoyos tenemos, quiénes somos, qué hacemos. Y ya viene muy específico el día y la hora en la que los vamos a atender, porque también esa era otra cuestión, que a lo mejor su apellido empieza con A, con M, y son sordos, entonces como para tener ahí a los intérpretes todo el día, pues tampoco teníamos tantos intérpretes como para que estuvieran ahí, ¿no? Entonces ahora se les cita y ellos nos mandan un correo con sus datos, nosotros ya nos comunicamos con ellos y les hacemos una breve entrevista para saber si necesitan que alguien les ayude a llenar la hoja de respuestas, que alguien les lea el examen, que se les aplique el examen en versión braille, si son usuarios de braille o no. Para nosotros desde ahí saber si vamos a tener también personas que les apoyen a leer el examen. Entonces, desde el 2014 se buscó que donde se aplica el examen sea un área accesible, ya que tenga rampas, que los baños estén cerca. Esas serán como 3 veces que se hizo el examen, se había hecho en el ICE, que era una de las unidades que estaba más adaptada arquitectónicamente. Ya esta última aplicación se hizo en la Facultad de Artes, que ya es de las nuevas, que ya cumple los lineamientos del Manual Azul, y que bueno, en esta ocasión se decidió que ellos pudieran estar ahí. Entonces en esta convocatoria tuvimos aproximadamente 30 personas que estaban aspirando a ingresar a la UAM. Y bueno, de la discapacidad había personas sordas, había con discapacidad motriz, con ceguera iba a presentarse una persona, pero a la mera hora ya no nos avisó que no se presentaba.
Y de hecho, en esta ocasión se había buscado que el examen ya no fuera leído, sino que ya fuera en Word y que la misma computadora con un sintetizador le fuera leyendo el examen para hacerlo más cómodo para ellos. Porque también habíamos notado que, por ejemplo, cuando se les lee, pues a veces les da pena como que se les esté repitiendo. O parecería a veces que quisieran que se les diera la respuesta. Entonces, ya hacerlo tan impersonal, pues beneficia también al aspirante, ¿no? Y bueno, de los demás hubo discapacidad intelectual, hubo una aspirante con autismo, que también se le brindó apoyo, y una persona con hipoacusia, y 3 sordos también. Entonces esos son los que, como ha ido como evolucionando un poquito. Si la narrativa que nos haces nos muestra que efectivamente ha habido un desarrollo ampliamente perceptible en el momento de lo que es el ingreso, la aplicación del examen, el diseño de un manual azul para adecuaciones arquitectónicas. ¿Y cuándo entran qué? Porque eso es para aplicar el examen. Y una vez que están dentro, ¿qué? Por ejemplo, ya hay más sordos. ¿Dónde están estos sordos? ¿En qué escuelas están? Ahí hay intérpretes. Más en el corte académico, ¿no? Nosotros lamentablemente no tenemos, digamos, un recurso humano, profesional, ¿cómo decirlo? Especializado en la discapacidad, pero con lo que sí contamos son con los profesionales que se están formando, es decir, los mismos estudiantes que están prestando su servicio social o están realizando sus prácticas formativas, justamente para que también vayan visualizando en su práctica profesional el trabajo con personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, se hace la convocatoria a través del servicio social a crear estas o formar parte de estas unidades de apoyo y brindar el apoyo o el acompañamiento, digamos, a los estudiantes, ¿sí? Lamentablemente solo hemos tenido, digamos, el apoyo de estudiantes del LICE, de Ciencias de la Educación, y de la Facultad de Psicología. Digo, es un buen apoyo, pero si quisiéramos trabajar de manera multidisciplinar o de manera integral para apoyar a estos chicos, ¿no? Porque no solamente son cuestiones académicas o pedagógicas en las que tienen dificultades, ¿no? También hay todo un contexto familiar, todo un contexto económico, social, etcétera, que determina o influye en el éxito o fracaso del estudiante, ¿no? Y no solamente de los que tienen discapacidad, ¿no? sino en general. Y entonces lo que hemos estado haciendo es justamente brindar ese apoyo académico, ¿no? Insisto, lamentablemente no contamos con todos los recursos y no hemos brindado el apoyo a todos los estudiantes que lo han necesitado, sino que vemos de acuerdo a las necesidades que los mismos estudiantes nos comentan que tienen, o los mismos profesores, las unidades académicas que nos dicen apóyennos con estos estudiantes. Es ahí donde, digamos, nos focalizamos a trabajar en ese apoyo, ¿no? Pero también está el área tiflotecnológica, sí se cuenta con equipo, hay una impresora, no hay impresora braille, No, es un equipo de cómputo con un teclado adaptado para personas con ceguera y un software que les cambia el texto a voz y que al escribir sí les llega a escribir en braille. Como no teníamos la impresora, lo que se estaba ocupando es que se imprime en tinta negra y se pasa a una unidad de realzado que también se tiene ahí. Entonces lo que hace es hacerlo como en relieve. Parecería que es braille, pero pues de esa forma, ¿no? No es necesariamente. Entonces, y algunos libros en braille también se tienen sobre derechos humanos, papel, ¿no? Sí, y otro de los apoyos justamente es el intérprete de lengua de señas. Como ya mencionó Mayra, hay 6 estudiantes sordos en
en la Facultad de Artes y el programa contrató los intérpretes y los asigna a la unidad académica para que apoyen a estos estudiantes, ¿no? Este ingreso de estos chicos a esta unidad académica hizo que otros estudiantes, otros aspirantes tuvieran el interés y buscar otra, digamos, la carrera que ellos querían estudiar, ¿no? Entonces se realizó toda una visita a las unidades académicas en las que ellos tenían interés de estudiar para que vieran qué era a lo que se iban a enfrentar más o menos y que ellos mismos decidieran qué licenciatura querían estudiar. Y a partir de ahí, pues nosotros tenemos también el compromiso de contratar a más intérpretes para seguir dando ese servicio, ¿no? Y no solamente en educación superior, también en nivel medio superior. El año pasado tuvimos 7 aspirantes, de los cuales se quedaron los 7, sin embargo, 2 de ellos no continuaron, se dieron de baja porque se les hizo, digamos, complicado el nivel educativo y decidieron darse de baja, ¿no? Pero 5 siguen ahí y este año ingresaron otros 2 más, ¿no? Entonces la población de estudiantes con sordera está también ampliándose. En el 2013 no había ningún estudiante sordo. No. En el 2018 hay 6 en artes, 3 en arquitectura. 3 en arquitectura, Son 7 en Jojutla. 7 en la escuela preparatoria de Jojutla, 16 alumnos sordos, cuando no había 17. ninguno. En artes son 6, 6, 17. 6 y 7 Porque de... habían entrado 6, también desertó 1, entonces quedaron 6. Sí, cierto. 6, 7, 13 y 3, 16. Cuando no había ninguno. En el 14 ya había 6 sordos, 2 intérpretes. En el 15. En el 15 hoy, ¿cuántos intérpretes hay? 8. Es decir, pareciera ser que la mayor demanda y el mayor crecimiento sea orientado hacia los alumnos con sordera. Mientras el de trastornos motores y neuromotores, según dicen, se ha mantenido relativamente constante. Y es el que menos demanda atención durante sus estudios, que no sea movilidad, acceso, permanencia, más. Y otro tipo de problemas, personas con síndrome de Down, con déficit intelectual, por lo menos entre 2 y 3 hay, alumnos con, ¿cuántos hay? 18. Con déficit intelectual, Sí, cuando no se ha había aumentado. ninguno. Es decir, 18, 16, 34 y no sé cuántos motores constantes haya. 46, 47, algo así. Es decir, casi 80 personas con discapacidad como alumnos en la UEM, sin contar Asperger y otras enfermedades raras como Tourette, síndromes. como qué sé yo, cualquier otra cosa que usualmente no aparece como de los síndromes conocidos, Asperger, TEA, etcétera. ¿Cuántos alumnos con discapacidad tendremos hoy en la UAM? Alrededor de 100, 105, algo así, entre 95 y 105 más o menos, no recuerdo bien. ¿Y el programa, con cuánto personal empezó el programa en el 13? Éramos 4, el director, 2 jefes de departamento y 2 asistentes técnicos. 5. 5. ¿Cuántos son hoy? 8 intérpretes, estamos 3 asistentes técnicos, 2 jefes y el director. Es decir, pasó de 5 a 14. ¿Ha habido un crecimiento en general? Sí, por la necesidad de los intérpretes de lengua de señas, digo, que son los que, digamos, son los que hacen que aumente el número de personas. Es decir, el crecimiento más perceptible es en alumnos con sordera y con déficit intelectual, Que requieren personal. que requieren apoyo más directo. Así es. El apoyo más directo que hablaban de unidades de apoyo a la USAIE, a la inclusión educativa, estas unidades
¿qué función cumplen? Porque objetivamente un maestro que está con un alumno que tiene discapacidad, ¿cómo le hace para evaluar el aprendizaje? ¿Cómo le hace para diseñar procedimientos didácticos y pedagógicos? ¿De qué hacen esas unidades de apoyo? ¿Qué se ha hecho para apoyar a los docentes? Programas de formación, de actualización, acompañamiento, seguimiento, ¿qué hay ahí? Bueno, de lo primero que se hizo fueron cursos de sensibilización, porque a veces no requería mayor atención a algún tipo de discapacidad de los aspirantes que llegaban a esas unidades, pero la escuela y los maestros sí como que se alarmaban, ¿no? De, va a llegar una persona y ¿qué vamos a hacer? Entonces lo primero fue hacer esos cursos de sensibilización, y una vez que llevamos conociendo a los alumnos y que íbamos viendo a qué dificultades se enfrentaban, porque pues aunque tengan la misma discapacidad, su formación y su desarrollo académico ha sido muy diferente. Entonces han desarrollado algunas estrategias. Entonces tomábamos en cuenta esas estrategias para poder orientar a los profesores. Entonces se van buscando alternativas de evaluación, que por ejemplo hay un compañero con ceguera en ciencias políticas y el examen optaron por empezárselo a hacer de manera la computadora con el sintetizador. Entonces pues era el mismo examen para todos y a él se le hacía como esa adecuación, ¿no? Y así en algunos, igual en los materiales, cuando están exponiendo, pues sí, estamos acostumbrados ahora a que los maestros llegan y ponen sus diapositivas y ahí está la información y es a veces muy poco el discurso que ellos tienen. Entonces, al menos para las personas con ceguera, pues eso no es tan funcional. Sí tiene que haber más discurso, tiene que haber lecturas que se les envían, porque también otra es que las antologías o el material que se revisa, pues no está en digital. Entonces también ahí era como ir buscando qué estrategias para que ellos tengan acceso a esos materiales. Entonces en algunos momentos se transformó esas lecturas, se hicieron en PDF para que el compañero pudiera hacer la lectura con el sintetizador. Y esos son algunos ejemplos, ¿no? Pero Sí, no, y bueno, también en estas reuniones con los profesores, ellos mismos iban contando sus experiencias, decir, bueno, mira, yo le hice así, me funcionó, yo le hice de tal forma, nos funcionó, y ver entre ellos qué estrategias se pueden utilizar para cada alumno en específico, ¿no? Porque, bueno, finalmente ellos, los docentes, cuentan con ese tipo de herramientas, cuentan con el conocimiento de estrategias didácticas o de estrategias de aprendizaje que solamente tendrían que, digamos, ir adaptando al tipo de estudiante o a la característica o más bien a la necesidad del estudiante con discapacidad, ¿no? Y bueno, finalmente también lo que hemos hecho con estas unidades de seguimiento y apoyo es también dar en ciertos casos apoyo a la familia, ¿no? En casos muy particulares como el de esta Margarita con síndrome de Down, que digamos la mamá es como su sombra, por decirlo de alguna forma, y entonces trabajar también no solamente lo académico, sino también digamos cuestiones más de independencia, de autonomía, cosas de ese tipo, en particular con Margarita en este tipo de cosas, ¿no? Digo, hay otros estudiantes que también requieren ese tipo de apoyo, incluso cuestiones de apoyo psicológico, algún estudio neuropsicológico, también para poder ver de qué forma lo podemos ayudar en la cuestión académica, ¿no? A partir de todos estos apoyos externos o adicionales. Pareciera ser que efectivamente hay un crecimiento, pero ¿cuáles son los retos que hoy tenemos, que podríamos decir, pese a esos atrasos y adelantos, mirando hacia adelante, qué retos tenemos para poder hablar de un desarrollo más acelerado y más fundamentado de la inclusión educativa en la educación superior y particularmente en la UAM? Hemos estado hablando de procesos o cursos, cuestiones de sensibilización,
pero yo creo que más de sensibilización tendrían que ser de reconocimiento y aceptación, digamos, de que todos somos diferentes, de que todos tenemos también capacidades diferentes o necesidades educativas diferentes, y a partir de esta cuestión enfocar la práctica docente. Bueno, voy a los docentes porque justamente son ellos los que se enfrentan directamente a esta situación, o son las que tienen que trabajar directamente lo que es la inclusión educativa, ¿no? Entonces, esa resistencia de pensar en que es una persona con discapacidad, entonces tengo que trabajar más, tengo que pensar más, etcétera, no. Entonces, si pensamos, o si el docente piensa que todos sus alumnos tienen diferentes necesidades y la planeación didáctica la hace tomando en cuenta todas esas diferentes cualidades o características, no va a tener que trabajar una planeación para el de discapacidad y otra para los que no tienen, ¿no? Sino ver esa diversidad y a partir de esa diversidad planificar la clase, ¿no? Entonces, básicamente es el reconocimiento y la aceptación de estos chicos, ¿no? Más que la sensibilización, ¿no? Y justamente brindar esas herramientas a los profesores, ¿no? Porque también nos han comentado que no tienen ninguna objeción de trabajar con ellos, pero que no cuentan con las herramientas necesarias, ¿no? Entonces, otro de los retos es justamente brindar esa formación o esa capacitación para la atención de las personas con discapacidad o de la diversidad en general, ¿no? Porque si bien es cierto, hemos estado trabajando o enfocándonos en la discapacidad, pero también la diversidad implica cosmovisiones de culturas, de lenguas, etcétera. Este diálogo de saberes del que también se ha hablado mucho, y también tomar en cuenta esos aprendizajes, ¿no? Cómo tomar en cuenta, cómo trabajarlos, cómo incluirlos en el aula, cómo trabajarlos con los contenidos, etcétera, ¿no? Entonces, es justamente la formación o la capacitación docente en ese sentido. Y bueno, otro de los retos desde mi punto de vista es el crecimiento en cuanto a personal del programa que pueda brindar también más los servicios, ¿no? Porque si bien es cierto, somos 14, pero de esos 14, 8 están en las unidades académicas, 4 estamos en la atención, y entonces no nos damos abasto, digamos, para atender a toda la población que requiere los servicios o el apoyo del programa, ¿no? Y entonces un reto es justamente ese crecimiento en cuanto a personal, que está difícil por la misma condición económica de la universidad, pero bueno, sería también plantearlo como un reto, ¿no? Desde un punto de vista, esos podrían ser algunos, no sé si Mayra tenga. Sí, bueno, yo concuerdo en el que falta más personal, porque si bien algo que nos ha limitado es que no podemos enfocarnos en como suplir muchas necesidades, porque o nos enfocamos a dar solo el seguimiento, o a capacitar docentes, o a conocer a los estudiantes, o a censar, simplemente, ¿no? Son actividades que no podemos llevarlas todos porque no nos damos abasto, y más por cada actividad que tienen, ¿no? Y la otra, yo creo que también falta de presupuesto, porque sí nos hemos visto muy limitados en esa parte. No tenemos, como les decía, sí está esta área tiflotecnológica, pero pues no hay cómo hacer material en braille, que fuera de difusión o que fuera para apoyar en las clases. No tenemos alguna impresora en 3D, por ejemplo, para los chicos con ceguera, para hacer modelos, que ya es algo que hemos estado gestionando, que este año logramos ya tener un recurso para poder adquirir impresoras 3D, grabadoras para cambiar textos a voz. Se va a hacer un manual por esta contingencia que hubo en el 2017 del sismo. Se va a hacer un manual de cómo actuar con los estudiantes con algún tipo de discapacidad como compañero y como maestro, porque se dieron condiciones donde los dejaron y todo el mundo corrió, ¿no? Entonces es como ir también generando una cultura de prevención y de apoyo, ¿no? Para ellos en cuestiones de riesgo o de emergencia.
Y también se está buscando desarrollar empezar a desarrollar un modelo inclusivo en la Facultad de Comunicación Humana, que después se pueda seguir reproduciendo en las demás unidades donde hay presencia de alumnos con discapacidad. Se va a adquirir software especializado para las personas con ceguera y algunos equipos son como unas lupas para los que tienen también discapacidad, debilidad visual. Entonces imagen. se tienen también esos contemplados. Entonces, bueno, ya ahí se puede decir que ya vamos avanzando, eso ya nos va a abrir poder hacer más material o poder apoyar más, pero pues nos falta personal también para que atienda esa parte, ¿no? No nos vamos a dar abasto. Y bueno, les decía lo de la cuestión económica, porque también nos limita, por ejemplo, ir hasta Jojutla, visitarlos, porque pues no hay para los pasajes o no hay para la gasolina. No hay salario. No hay salario. Entonces, eso también nos ha limitado mucho el poder ir, ¿no? El estar más constante, porque no tenemos esas condiciones, ¿no? Como vemos, la cosa parece ser que una de las dificultades que aún enfrentanse son las actitudes hacia la discapacidad y hacia las personas con discapacidad, y por el otro lado las creencias o teorías implícitas que tienen los maestros sobre los procesos de aprendizaje y evaluación del aprendizaje de personas con discapacidad, y quizás la creencia que tienen de que no saben cómo y muy probablemente saben más cómo de lo que creen que saben, y eso de cierta manera se puede enfrentar. Un poco para ir cerrando el programa, porque ya casi llevamos poquito menos de una hora, pero muy cercano a la hora. No sé si quisieran dirigir a quienes nos ven o siguen un mensaje, una invitación en términos de que quienes quieran ingresar, en términos de que quienes consideren que necesitan orientación, qué puede hacerse, y si quieren señalar un mensaje de salida para quienes nos siguen. Sí, bueno, sabemos que te sigue muchísima gente, muchos profesionales, muchos profesionistas, y bueno, como bien escucharon, necesitamos gente que nos apoye en la atención a estos estudiantes, ¿no? Entonces, la invitación es justamente, si quieren formar parte de las unidades de servicios de apoyo de manera voluntaria, nosotros estaríamos muy felices de contar con su apoyo, así es, para justamente dar seguimiento a estos muchachos, ¿no? Y bueno, pues básicamente sería eso, ¿no? El servicio a los estudiantes, y quizá también estas cuestiones de capacitación docente, ¿no? Que si bien es cierto, nosotros tenemos que buscar quién nos brinde esa capacitación, pero insistimos, por cuestiones económicas no hemos podido también dar esa formación, digamos, especializada, y pues también si quisieran apoyarnos en ese sentido, pues también son bienvenidos, ¿no? Sí, pues también abrir la invitación a todos aquellos que tienen algún tipo de discapacidad y que están terminando su secundaria o su preparatoria y quieren ingresar aquí a la UEM, pues nosotros estamos para apoyarles. Como ya mencionábamos, tenemos el apoyo de los intérpretes, tenemos el examen en braille, y bueno, nos adaptamos a las necesidades que ustedes tengan, y pues que también le den difusión a este programa. No se conoce mucho, y pues eso también ha limitado como que lleguen más chicos con discapacidad, pero bueno, estamos con toda la disposición de poderles apoyar y de tenerlos aquí en la UAM. Pues no quiero dejar de agradecerle a las dos colegas psicólogas que, como parte del programa de inclusión educativa y atención a la diversidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, nos acompañaron hoy para poder dirigir a ustedes, oidores y veedores, un mensaje, una información que pueda sernos útil y que a la vuelta del tiempo sea benéfica tanto para algunos de quienes nos ven o nos escuchan, o ambas, y para el programa mismo. Pues no quiero más que decirles gracias y hasta la próxima.